Vamos a empezar hoy con todo lo que son los atributos ornamentales, ¿sí? Vamos a ver profundamente qué es lo que nos va a interesar de las plantas. Ahí está entrando gente. Bueno, los atributos ornamentales son los valores estéticos que nosotros le vemos a cada planta, los rasgos y las características físicas que tiene cada planta y que le otorgan un valor decorativo, que es lo que a nosotros nos interesa ver de cada planta y por qué la elegimos, ¿sí? Estas características proporcionan interés, variedad, atractivo estético. Todo eso se lo proporcionan al paisaje que nosotros vamos a querer crear. Independientemente del tipo de planta, se clasifican según diferentes características. Y lo más importante en tener en cuenta es las terminologías que utilizamos para clasificarlas, ¿sí? Las definiciones que integran estas diferentes clasificaciones. Por eso es que tenemos que tener el dominio de estas clasificaciones para saber poder clasificarlas y conocer sobre las especies. Los atributos ornamentales o atributos estéticos de las plantas son los rasgos y características físicas, como ya dijimos, que le dan el valor decorativo. Acá tenemos diferentes tipos de atributos que son el tamaño, la forma, el color, la textura, el brillo, la floración, la fructificación y los hábitos de crecimiento. Nosotros vamos a elegir las plantas por ciertas cosas que nos gusten de ellas. Y eso que nos gusta de las plantas son los atributos ornamentales que cada uno encuentra en esas plantas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de tamaño, se refiere a la altura o a la anchura que tenga la planta en total, siempre hablando de la planta en su edad adulta. ¿Cuál es el tamaño que va a tener a través de los años, que va a lograr y que va a ser su tamaño final, ¿sí? Es una escala relativa en comparación siempre con otras plantas, porque nosotros las vamos a tener que incorporar a un diseño donde no está sola, o quizás sí, pero bueno, la idea es, por ejemplo, si armamos un cantero, tenemos que darle el espacio para que cada planta crezca en su máximo esplendor sin que tape a otras plantas. Por eso tenemos que comparar las otras plantas que tenemos a los alrededores, las estructuras, los espacios, el lugar donde va a estar colocada, si es en un patio o en una galería, por ejemplo. Las plantas son dimensionadas generalmente según su altura. Las plantas grandes, los árboles y los arbustos, son las más grandes. Después están las plantas medianas, que generalmente son arbustos, y algunas herbáceas, muy poquitas, y las plantas más pequeñas siempre son las herbáceas, ¿sí? Las bulbosas, las más chiquititas siempre son herbáceas. Ahora vamos a ver por qué herbáceas y por qué... Esto lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que las leñosas, que son los árboles y los arbustos, son las que son de corteza dura y las herbáceas son las blandas. Bueno, los árboles y arbustos son los más grandes y las herbáceas siempre son las más pequeñas. Cuando hablábamos de las propiedades del tamaño, puede afectar a la sensación espacial que determina la función de la planta. Por ejemplo, los árboles se usan para sombra, los arbustos para pantallas y coberturas de suelo, las herbáceas, por ejemplo, ¿sí? El tamaño es la característica más efectiva que tienen las plantas y se utilizan para crear la organización espacial que nosotros debemos organizar en cada espacio que vayamos a desarrollar. Las estrategias para el uso de tamaño las podemos mencionar según elegir el tamaño en cuanto a la función del espacio disponible que tenemos. Según el espacio que tenemos es la planta que vamos a colocar. Usar una planta alta y finita, ¿sí? Cuando tenemos espacios chiquitos. Total, ocupa espacio en altura, no en anchura, ¿sí? Y una planta ancha y extendida si el espacio es muy grande, ¿sí? Esas son estrategias de uso del tamaño de las plantas.
El tamaño es estrechamente relacionado con la forma. Por esta razón se deben seleccionar el tamaño de la planta con la función que va a cumplir. El árbol que se necesita para sombra debe tener una copa bien ancha, un dosel bien ancho y esparcido, mientras que un arbusto capaz que necesitamos que sea bien cerrado y compacto, y la altura se la vamos a dar nosotros, depende para qué uso le vamos a dar, ¿sí? Acá les dejé los diferentes tamaños de árboles. Los árboles, siempre que hablamos de árboles, podemos hablar de magnitudes, ¿sí? Solamente cuando hablamos de árboles y de arbustos. Las herbáceas no entran dentro de las magnitudes. Cuando hacemos referencia a tamaños, podemos hablar de herbáceas, pero cuando hablamos de magnitudes, siempre son árboles y arbustos. Acá les dejé, fíjense que la tercera magnitud son los árboles y arbustos más chiquitos, las segundas magnitudes son las medianas y la primera magnitud siempre son los más altos. Esto lo vamos a ir viendo más profundo. Entonces, la primera magnitud, como decíamos recién, fíjense en la figura que les puse al costado, que es la misma de la anterior, son los árboles que son los más altos, de mayor porte. En el caso del árbol es hasta 20 metros de alto y en el caso de los arbustos hasta 2 metros de alto. El árbol, por supuesto, puede superar los 20 metros, pero hasta ahí es donde se mide y después si es más de 20 metros, sigue siendo de primera magnitud. Son árboles altísimos, como por ejemplo los eucaliptus. En este grupo encontramos las plantas más grandes, con gran tamaño, son árboles prominentes y siempre son leñosas. Recuerden que las magnitudes son para árboles y arbustos que son de corteza leñosa. Van formando parte de los macizos, de grandes grupos, de alineaciones, por ejemplo, cuando queremos hacer una cortina forestal para sostener las corrientes de viento. Siempre para lograr espacios de reparos o de abrigo, ya sea de sombra o protegerlos del viento. Son estructuras que nos dan soporte, sustentabilidad y siempre dan la mayor, el mayor sostén en los diseños que nosotros vamos a diseñar, ¿sí? Es lo más grande que vamos a poner y después eso que ya ocupó un gran volumen de espacio, podemos poner cosas chiquitas abajo para rellenar, pero ya con esto rellenamos gran parte del espacio que tenemos que ocupar cuando hacemos un diseño de un parque o de un jardín. Acá tenemos los arbustos de primera magnitud. Como dijimos antes, son arbustos que llegan hasta 2 metros de alto, ¿sí? Acá les dejé un crespón, ¿sí? Este es un arbusto, un crespón, que muchos los utilizan para árboles de vereda, el crespón. Pero el crespón es un arbusto de naturaleza arbustia. La clase pasada lo charlamos al tema del crespón, que si ustedes lo dejan sin podar, van a nacer brotes desde abajo, ¿sí? Fíjense que este crespón tiene muchos brotes desde su base. Cuando hablamos de segundas magnitudes, está integrado por los que alcanzan una altura media. En el caso de los árboles tienen un promedio de 15 metros y los arbustos van entre 1 metro y 2 metros. Esa es la altura promedio que tienen los arbustos. Los árboles que forman parte de este extracto más bajo componen planos intermedios que siempre acompañan a los árboles más grandes o a los arbustos. Fíjense que en la foto les puse atrás árboles de primera magnitud y abajo de los árboles de segunda magnitud están los arbustos. ¿Sí? Esto está a la altura del observador, ¿sí? Componen los planos que están más cerca de los ojos nuestros para mantenernos a la altura de la observación nuestra. Se utilizan, es muy variada la utilización para completar estos espacios huecos que quedan
después de haber puesto grandes magnitudes, o quizás estaban los arbustos solamente, entonces acompaño con árboles de segunda magnitud. Acá tenemos, por ejemplo, los acernegundos, los betulas péndulas, todas las acacias, todas estas son árboles de segunda magnitud, y muchos árboles de vereda, como los fresnos, son árboles de segunda magnitud. Cuando hablamos de tercera magnitud, hablamos mucho de los árboles, para darles una idea del tamaño, árboles pequeños o árboles frutales, pero bueno, también está, por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, las moras, ¿sí? Todos los árboles pequeños son de tercera magnitud. En este caso, los árboles van entre 8 y 10 metros de altura, y los arbustos no superan 1 metro de altura, ¿sí? Así que cuando ustedes vean los arbustos más pequeños y son leñosos, acuérdense en que son arbustos. Entonces, los más pequeños son arbustos de tercera magnitud. Acá les dejé un ejemplar hermoso, es la misma planta en dos épocas diferentes del año, ¿sí? El Cornus alba. Es la misma planta, pero fíjense qué diferente que es en una estación y en la otra. Estos son arbustos de tercera magnitud. Entonces acá les dejo bien especificado cuáles son las medidas de los árboles en las tres magnitudes. Recuerden que lo que venimos diciendo, ¿no? De las magnitudes siempre se relaciona con árboles y arbustos, nunca con herbáceas. Esto es porque las herbáceas siempre van a medir menos de 1 metro. Las magnitudes no es sinónimo de tamaño o de corpulencia, dado que nos referimos al tamaño que hacemos en altura de la planta, ¿sí? El tamaño de la planta está estrechamente relacionado con la forma que tiene la planta. Hay plantas que son columnares, piramidales, verticales, ocupan espacios respecto a la altura. Y las alturas, las ubicaciones que requieren estas plantas, las consideramos con respecto al lugar, a la función que le vamos a dar, ¿sí? Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que si nosotros colocamos en una vereda un árbol de tercera magnitud, seguramente va a pasar por encima de los cables, entonces ahí ya vamos a tener un problema. Entonces hay que saber el tema de las magnitudes para ver qué utilidad le vamos a dar, qué uso. Por eso en las veredas generalmente se usan los árboles de segunda magnitud, con los que, bueno, podemos controlar el tema del cableado, de las luminarias de la calle, de los postes de luz. Es más fácil el control, porque es un árbol más bajo, entonces podemos ir controlando todas esas cuestiones. Y si usamos árboles de tercera magnitud, mucho mejor, por supuesto. Lo que pasa es que ya no tenemos tanta sombra como con la segunda magnitud. Acá les vuelvo a dejar simplemente para la figura, para que ustedes la visualicen bien y entiendan la cuestión de las magnitudes, ¿sí? A modo de ejemplo nada más. Bueno, cuando hablamos de las formas,